que pertenece al programa de orientación, ingresa al campo laboral. Hoy tendremos a 4 magníficos ponentes, profesionales, acompañándonos, a 4 ingenieros de petróleo: Beatriz Golindano, Reinaldo Figuera, Jorge Gigisaca y César Marcano. Aún todavía no han ingresado César, pero podremos ir comenzando la charla de una vez, ¿no? Bueno, para comenzar, agradecerles a todos por su participación y asistencia el día de hoy, nuestro último día. Tendremos como moderadora a la ingeniera Beatriz Golindano. Ella es ingeniera de petróleo, egresada de la Universidad de Oriente. Ha sido partícipe como conferencista nacional en el área de Data Management y análisis de datos en la industria oil and gas. Ejerce actualmente como ingeniero de requisitos y especialista en análisis de datos y machine learning en la industria petrolera para la empresa Caranta Data Driven Solutions. Miembro activo y perteneciente a la SPE Sección Oriente de Venezuela. Bienvenida, Beatriz, te doy el pase para que comiences y puedas seguir con la charla, ¿no? Bienvenidos a todos. Bueno, gracias Orlando por esta introducción. Probando un poco el audio, ¿me escuchan bien? ¿Me confirmas, porfa? Ok, perfecto. Bien, como ya lo dije Orlando, buenas tardes. Como ya lo comentó Orlando, mi nombre es Beatriz Golindano, ingeniero de petróleo de la Universidad de Oriente. Es un honor siempre apoyar a los chicos del capítulo estudiantil en sus actividades porque van en pro al desarrollo profesional. Yo como joven profesional todavía siempre ando en busca de esos perfiles que tiene la industria petrolera en este momento, que va avanzando con el tiempo, con el tema de la pandemia, ha cambiado mucho. Entonces es importante que los estudiantes también sepan estos roles profesionales, estas habilidades blandas nuevas que se están desarrollando. Entonces, bueno, no soy yo sola, está acá acompañándome también profesionales de alta experiencia y voy a mencionarlos a continuación. Bueno, voy a dar una breve descripción de su desarrollo profesional. Tenemos primero el ingeniero Reinaldo Figuera, ingeniero de petróleo con más de 21 años de experiencia y magíster en extracción de petróleo pesado, actualmente cursando estudios de maestría en ciencias administrativas, mención gerencia general, especialista en sistemas de levantamiento artificial para pozos de petróleo liviano, mediano, pesado y extrapesado, sólida experiencia en procesos de IOR y EOR, y gerencia de desarrollo de proyectos petroleros para compañías estatales petroleras a nivel mundial. Tiene amplia experiencia en diseños especiales de terminación para pozos térmicos, planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos integrales para el mejoramiento de la productividad de petróleo, aplicaciones de nuevas tecnologías, sistemas híbridos de terminación de pozos, automatización de pozos y estimulaciones químicas con polímeros y surfactantes. Cargo ocupado actualmente, cargo que tiene anteriormente, gerente técnico de la FPO en Petrolera PDVSA y actualmente es gerente técnico para Nakazawa Mining and Energy Ltd. Por acá se encuentra el ingeniero para que nos dé un breve saludo de introducción. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos buenas perfectamente. Ok. Bueno, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a la SPE por haberme extendido esta invitación y poderlos acompañar hoy. Y bueno, compartir con ustedes lo que ha sido el desarrollo de mi carrera profesional y poder también fortalecer esa comunicación entre la comunicación que hay en la comunidad petrolera, que es muy importante,
y que eso tiene algunos puntos que se deben considerar al momento de la sólida búsqueda de trabajo o oportunidades laborales. Muchas gracias. Por acá, Reinaldo Figuera. Muchas gracias, ingeniero Reinaldo. Seguidamente continuamos con César Marcano, ingeniero de petróleo egresado de la Universidad de Oriente. Cuenta con más de 12 años de experiencia en operaciones de taladro de perforación. Cuenta con conocimientos en la construcción de pozos verticales, horizontales y desviados, trabajos en pozo entubado, preparación y ejecución de los programas de fluidos de perforación, logrando la construcción de centenares de pozos en la faja petrolífera del Orinoco y colaborando en las decenas de pozos en la Amazonía ecuatoriana. Se ha desempeñado en la industria petrolera como superintendente de operaciones y supervisor mayor de operaciones y en el área de perforación como técnico ambiental de taladro para la compañía Ceroca. Como especialista de fluidos tipo 1 para Svenca, supervisor de fluidos en PDVSA y Field Service Representative Drilling Fluids para Halliburton. Ok, si está por allí el ingeniero César Marcano, nos da un pequeño saludo. Sí, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la SPE Núcleo Anzoátegui por la invitación que me están otorgando. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este conversatorio y bueno, todo lo que esté a mi alcance para motivarlo a ese camino que es interesante, que es posterior a la universidad, que es el campo laboral. Todo lo que pueda colaborarles en pro a que sigan su camino, bueno, aquí estoy presto para contestar cualquier duda, pregunta o simplemente conocer un poco más de la experiencia que hemos tenido en esta ardua labor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, ingeniero César, por acompañarnos. Y bueno, vamos a presentar a nuestro último ingeniero acá que va a estar, el último profesional que va a estar acá en este conversatorio. Es el ingeniero Jorge Yiguizaca. Perdónenme si mencioné mal el apellido. Ya luego lo corregiremos con el ingeniero. Por supuesto, el ingeniero de petróleo egresado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y máster en Ciencias e Ingeniería de la Gestión de la Universidad China de Petróleo Beijing, graduado con honores. Es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y coordinador de la carrera ESPOL, codirector de la División Ecuatoriana de Proyecto de CO2 Enhanced Oil Recovery for Carbon Capture, Utilization and Storage in Colombia and Ecuador, Norwegian Initiative. Creo que es así. Dirige y colabora con proyectos de investigación sobre CCUS, EOR y desarrollo de aplicaciones de ciencia de datos e inteligencia artificial. Bienvenido, ingeniero Jorge. Nuevamente una disculpa por leer un poco el apellido. Nos da su palabra de bienvenida. Muchas gracias, Beatriz. Realmente lo dijo correctamente. Yo sé que es un apellido un poquito complicado. Realmente es un gusto saludarlos. Los estoy saludando desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Un gusto poder compartir el día de hoy un poco de mi experiencia y también lo que uno conoce de la industria. Y lo importante aquí es llegar a ustedes a compartir algo que pueda mejorar su perfil profesional y quizás sugerir ciertos caminos dentro de esta industria que es tan amplia, que no solamente es una industria de petróleo, sino es parte de la industria energética. Un gusto saludarlos. Ok, perfecto, muchas gracias y bienvenidos a nuestros tres ingenieros. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este conversatorio.
Bueno, un poco las pautas para recordarles. Vamos a mantener los micrófonos silenciados a lo largo del conversatorio. Van a tener su espacio al final, a los invitados, por supuesto, que nos acompañan. Van a tener al final una ronda de preguntas directamente para nuestros profesionales. Y bueno, vamos acá desarrollando el conversatorio, muy atentos a lo que se va a hablar acá, porque es muy importante para los jóvenes profesionales. Y bueno, bueno, estoy sumamente emocionada de conversar con estos tres profesionales, leyendo sus currículums o leyendo sus perfiles profesionales. La trayectoria es increíble. Yo como joven profesional estoy sorprendida de toda esta experiencia de profesionales, totalmente perfiles multidisciplinarios dentro de la industria. Y bueno, pero siempre nosotros vamos a iniciar este conversatorio siempre desde la raíz, desde qué nos motivó, porque muchos están desde ese lugar. Vamos a comenzar de qué nos motivó a nosotros de estudiar la carrera, qué les llamó la atención. Entonces, nos vamos acercando, cada uno me puede dar su respuesta. ¿Qué nos motivó de estudiar esta carrera? Si fue casualidad, si fue ya el norte, la visión que tenían ustedes de su desarrollo. A ver, alguno que quiera comenzar. Sí, bueno, voy a comenzar yo, Reinaldo Figuera por acá. Bueno, en un principio, cuando yo pasé de la escuela secundaria al estudio universitario, en mi mente no estaba estudiar ingeniería de petróleo. De hecho, desde muy pequeño comencé a dibujar, a pintar planos, cosas de diseño. Entonces, yo me veía como un arquitecto, como un diseñador gráfico. Sin embargo, bueno, comencé mi carrera en la Universidad de Oriente, en el núcleo Anzoátegui, en Venezuela. Comencé mi carrera como ingeniero civil. Pero luego me di cuenta en un poco tiempo de que había algo más que yo necesitaba o que mi personalidad requería. Entonces me puse a pensar y evalué la situación en ese momento de coyuntural del país y dije, bueno, hay una fuente muy importante que es el petróleo, como lo mencionó el ingeniero Jorge hace poco. No solamente la industria petrolera es el petróleo como tal, tiene muchas ramificaciones dentro de sus diferentes fases, como lo es el upstream, el midstream y el downstream. Ahí nosotros verificamos o constatamos que hay múltiples carreras, es una industria multidisciplinaria. Entonces yo tomé la decisión en ese momento de cambiarme de carrera, entonces me focalicé en ingeniería de petróleo. Fue ahí cuando comencé a apasionarme por la carrera. Yo les digo a todos los que han estudiado ingeniería de petróleo que bueno, hicieron una buena elección. Yo en ese entonces, yo tuve la facultad en ese momento de compartir con muchas personas, profesores, estudiantes, que me alentaron a seguir en el estudio de la carrera y por lo tanto adquirí cierta experiencia teórica, que todos salimos con una experiencia teórica de la universidad. Sin embargo, nosotros a medida que va pasando el tiempo, vamos reforzando esos conocimientos. Entonces, mi motivación se las hago saber a ustedes, a los nuevos egresados, a los que están en ese ámbito de buscar una oportunidad laboral, que sí las hay. Lo que les transmito es que tengan paciencia. Siempre hay ciertas cosas que vendremos discutiendo en este conversatorio, que son puntos importantes que nosotros debemos considerar al momento de optar por un puesto
o de optar por una posición dentro de una operadora petrolera o alguna empresa de servicio que se desenvuelva dentro de la ramificación de la industria del petróleo y del gas. Entonces yo me apasioné por esta hermosa carrera que es la ingeniería de petróleo, continué estudiando, haciendo estudios de maestría y estudios superiores que me ayudaron a fortalecer mis conocimientos y los puse en práctica durante todo el tiempo que he tenido de experiencia laboral en estos 21 años, 22 años aproximadamente. Wow, fíjese que yo comparto con usted la idea de que no siempre es lo que nosotros deseamos cuando somos jóvenes o cuando estamos entrando a la universidad. Yo también tenía esa afinidad en la parte de dibujo, de arte, que pensé que también me iba a la parte de diseño, arquitectura. Y bueno, fíjese que de repente dije un día, bueno, vamos a probar con la ingeniería de petróleo, a ver cómo se da, porque lo dejé de un lado pensando mucho el pro y el contra, bueno, de las situaciones también que se mueven en ese momento, pero sí, yo tengo siempre el pensamiento de que esta ingeniería es muy bonita porque también esa parte creativa está dentro de nosotros, no nada más en la ingeniería de petróleo, sino en cualquier ingeniería, que la ingeniería por ser de ciencias no quiere decir que no tengas que ser creativo. Entonces, es lo mejor de Sí. dos mundos, indudablemente. Por sí solo, la ingeniería de petróleo no funcionaría. O sea, hay conexos con todas las ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería informática, todas las ingenierías ingeniería civil, que se engranan para que toda la organización, que toda la estructura de la fase de la industria petrolera funcione adecuadamente. Así es. Bueno, ingeniero César, ingeniero Jorge, ¿tiene algo que aportar en esta? Queremos conocer sus raíces, por qué decidieron estudiar esta carrera o emprender este camino. César, si prefieres para ir en orden, vamos contigo y luego ya nos intercambiamos los órdenes de intervención. César, no sé si vas a intervenir, al menos yo no puedo escuchar. Creo que no anda por ahí. Ok. Bueno, lo que viene puede Ya. dar Listo. su palabra. Voy a saltarme entonces el turno, sí, hasta que César pueda tener el tema del micrófono y poderse expresar con todos nosotros. Quien les saluda una vez más, Jorge Yiguizaca. Realmente la pregunta de por qué empecé a estudiar ingeniería en petróleo es una pregunta muy interesante que nunca me la había hecho, que ahora durante mi experiencia en la universidad como docente, siempre trato de hacerles esa pregunta a quienes estudian esta carrera, porque es muy importante saber qué te motiva a lo que tú estás haciendo. Al igual que Reinaldo, curiosamente yo inicié en otra carrera. Yo inicié en la carrera de Ingeniería Eléctrica, especialización de Electrónica y Automatización Industrial. Y cuando ya habían pasado varios años de mi carrera, decidí cambiarme, algo que quizás a veces a uno le puede dar miedo, porque dices, bueno, ya tienes una carrera avanzada, ya prácticamente me faltaban solamente 2 años para terminarla, pero me di cuenta que esta carrera, Ingeniería en Petróleos como tal, tenía 2 cosas que para mí eran importantísimas. En primer lugar, es una carrera internacional. Imagínense el día de hoy como estamos conversando, ¿no? Gente de Venezuela, Ecuador, quizás de algunos otros países, Colombia, Argentina, ¿no? Solamente por limitarnos a Latinoamérica, pero la industria petrolera es algo a nivel mundial. Y luego de esto también, quienes estamos dentro de esta industria somos muy pocos. Entonces, el contacto con la gente, el número de estudiantes que éramos un grupo pequeño,
pero un grupo donde se mantenía mucho contacto y había muchas actividades, entre ellos lo que es la SP, que es algo que me apasiona y que desde estudiante vengo aportando, y asimismo ahora como docente y profesional me gusta aportar muchísimo. Entonces realmente eh, lo que me llevó a tomar esa decisión, primero estaba en la parte eléctrica y luego pasé a la parte petrolera, fue que siempre me ha gustado la energía, la industria de la energía. Entonces, fue ahí cuando tomé esa decisión de estudiar esta apasionante carrera que es la ingeniería de petróleos. Beatriz, creo que estás en mute. No se escucha. Sí, el micrófono sale silenciado, el de Beatriz. Sí. No. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, continuamos con el ingeniero César, es lo que iba a comentar. A ver, creo si ya resolvió el problema. Sí, ya tengo algo de conexión. No sé si me escuchan. ¿Hay retorno ahí? Sí, lo escuchamos. Ok, bueno, hacer un poco simple o concisa la historia. Yo, yo nací y me crié en la isla de Margarita, Venezuela, y la motivación que me dio para escoger la carrera como ingeniería de petróleo, principalmente lo veo yo como un acto de rebeldía, porque yo lo que quería era salir de mi casa para explorar otro horizonte, ya que lo que uno ve en Margarita es turismo, mar, arena, muchas cosas hermosas que agradezco mucho de esa tierra, pero sin embargo yo quería ir más allá. Entonces, por eso fue que yo estudié toda mi carrera primaria y secundaria en Margarita y después decidí, o bueno, optar el camino a emigrar a Puerto La Cruz a estudiar la carrera de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Oriente de Núcleo Anzoátegui. Yo sí comencé la carrera desde un principio, no estuve probando otras carreras, solamente me fui enfocado a la ingeniería de petróleo, en donde ya yo tenía un 50% motivado porque veía que era una industria muy grande, en donde movía mucha economía, mucho conocimiento. Y digo 50%, ¿por qué? Porque el otro 50% hay una materia que uno ve en el pensum de estudio de la Universidad de Oriente, que es la introducción a la ingeniería de petróleo. Ahí el profesor Jairo Uricare, que de verdad le agradezco muchísimo darme ese otro 50% adicional para amar esa carrera en aquel momento siendo estudiante. Ahí se enfocó en todas las ramas que uno abarca en la industria petrolera, como opción, perforación, yacimiento, refinación, y justamente mi motivación creció y lo que me faltaba por terminar de ya enfocarme en qué rama me iba a especializar. Paradójicamente, al principio, ya cuando estaba realizando mi tesis de grado, a mí me gustaba mucho la carrera de yacimiento. De hecho, yo enfoqué mi tesis con base a simulación de yacimiento. Y cuando salto ya al campo laboral, las oportunidades que se me abrieron fue en el campo de perforación y fluidos de perforación, en donde nuevamente aprendí muchísimo. Es como estar en la universidad nuevamente, pero ya en la parte práctica, ya en el propio origen de donde se hace vida en la vida petrolera. Y bueno, ya después de allí, simplemente yo dejé los años pasar y me seguí especializando y enfocándome en lo nuevo que se me presentó. Y bueno, ya ahora son un poco casi 13 años de labores. Soy un venezolano que tuvo que emigrar. Emigré en el 2017 de Maturín. En aquel momento yo estaba viviendo en Maturín y ahorita me encuentro en el Coca, en la provincia de Orellana de Ecuador. Y bueno, y ahora acá aportando un poco
a las labores acá operacionales. Un campo bastante no difícil, tanto en el sentido de sus operaciones, porque las operaciones son un poco similares a las de Venezuela, sino que es un campo bien estrecho, en donde, como lo dijo el ingeniero Jorge, es un grupo muy pequeño de estudiantes que se conocen y es un grupo muy pequeño de profesionales, en donde prácticamente colarse acá fue un reto, pero gracias acá a las oportunidades que se me han presentado he podido ingresar y bueno, aportar lo mejor de mí para continuar con esta hermosa carrera. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Para corregir lo del audio. Sí, le escuchamos. Sí. Ok. Sí, no sé qué pasó en ese momento. Bueno, es increíble estas historias y totalmente, totalmente afín con ellas, porque no fue por mucha gente que piensa que, bueno, yo comencé de la ingeniería de petróleo desde mi vida, son mis raíces y no. A veces nosotros decidimos, bueno, tienen acá las historias, a veces nosotros pensamos, vamos con un norte, pero cuando llega el momento a veces las cosas cambian. Y a eso quiero llegar a la siguiente pregunta con esa premisa, porque la siguiente pregunta fue, luego que nosotros la siguiente pregunta es, luego que nosotros logramos esa meta, la primera meta que fue graduarnos, ser profesionales, ingenieros en esta carrera que escogimos en la rama de la ingeniería de petróleo, luego eso no llega hasta allí, sino que avanzamos, sino que vamos a desarrollarnos a ese mundo que quisimos, que nos imaginamos estar desde que nosotros estudiamos en la universidad. Entonces, comenzar la carrera comenzar la carrera a veces es difícil, y creo que todos coincidimos, porque nosotros vemos en algún momento tomo las palabras que me dijo algún técnico en un taladro alguna vez, que la universidad es solo la punta del iceberg. Y esas las palabras siempre las llevo conmigo porque es así. Nosotros vamos adelante, nosotros seguimos adelante y vemos y descubrimos muchas cosas en el camino. Entonces, me encanta que tengamos diferentes niveles de experiencia, porque quizá la búsqueda de empleos de hoy en día no era la misma de hace 12 años atrás, de hace 11 años atrás. Y entonces, por lo menos comienzo desde mi punto de vista, en este momento, cuando yo salgo de la carrera, me doy cuenta de que se incorporaron otras disciplinas que yo en la universidad quizás no las tenía. Como comentó Orlando, soy especialista, soy analista de requisitos, soy más hacia la parte informática, sin dejar de lado la parte petrolera, pero más allá, más hacia la parte de software. Entonces, esto lo digo para que nunca estén con mente cerrada, siempre tengan mente abierta para los jóvenes profesionales y dispuestos a todos los retos que se enfrenten, porque eso fue un reto para mí y todos acá sabemos que nuestro pensum no tiene mucho la parte informática. Entonces, bueno, esa parte, mi primer empleo es este que estoy cursando en este momento, que estoy en este momento. No fue un reto y de ver cosas más allá, de ver que hay otras disciplinas, que hay otras cosas que quizás nunca lo vemos en la universidad, pero lo ponemos en práctica y lo aprendemos sobre la marcha. Entonces, ahora quisiera conocer de este lado cómo fueron esos primeros empleos de nuestros profesionales, cómo fue la búsqueda de esos primeros empleos, si fue difícil, fue fácil, en ese tiempo cómo era. Quiero conocerlos, quiero conocer estas historias que sé que son espectaculares. A ver, el ingeniero, vamos a ver ahora de atrás hacia adelante. El ingeniero Jorge. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente
Lo que has planteado, Beatriz, es muy cierto y así como lo comentó Reinaldo, como lo comentó César, todo es un proceso y a veces ese es un tema que tenemos que tenerlo muy claro. No hay un tiempo determinado y digamos, cada año, cada periodo de tiempo es diferente. Justamente lo que comentabas, habrían periodos de tiempo en que las contrataciones eran ahí, uno salía, se graduaba y ya llegaba al otro día a pisar el campo. Pero eso fue un tiempo, luego vinieron bajones, nuestra industria es cíclica y nosotros debemos estar preparados no solamente en la parte profesional, sino también en la parte psicológica. Entonces para mí, para contarles un poco de lo que ha sido mi historia, cuando yo me estaba graduando, había una gran depresión de la industria petrolera. Era una época que prácticamente el barril de petróleo estaba en unos precios de 15, $20. Entonces, obviamente, en ese momento, para mí la decisión fue irme a hacer un posgrado para adquirir un conocimiento de una rama un poco distinta, pero sin perder mi esencia de la industria petrolera, ¿no? Y ahí fue que fui a hacer mi posgrado en gestión. Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando yo ya terminé ese posgrado, vine a la parte de, bueno, vamos a buscar el primer empleo. Y yo ya era consciente de que esto iba a tomar un tiempo. Y habrán tomado, qué sé yo, entre 4 a 6 meses para llegar a ese primer empleo. Pero lo importante y lo que les quiero transmitir, más allá de simplemente decirles, tomaron 3, 4 meses y decirles, no, esa es la fe, ese es el tiempo correcto, porque no hay un tiempo correcto, ¿no? Hay personas que quizás encontraron su primer empleo después de un año o quizás después de un día, pero lo importante es que sepan que es un proceso, pero es un proceso que también nosotros debemos contribuir para eso, siempre preparándonos, mejorando nuestro perfil y estar en búsqueda de nuestras oportunidades, porque si nos quedamos en nuestra comodidad de simplemente decir ya envié a 2 páginas y ya apliqué, no es así, uno tiene que estar en constante movimiento. Muchas gracias. Totalmente comparto su idea y de hecho es lo que yo mencionaba. No, nosotros no podemos estar ahorita como ingenieros en la zona de confort porque la industria y no nada más la de petróleo, todas están cambiando y es lo que es necesario que sepan los jóvenes que vienen saliendo en este momento, que no solo es entrar a la industria y quedarnos con lo que sabemos, sino ir más allá, ver que hay otras disciplinas que se están formando en pro a la industria o en torno a la industria. Y es necesario asumir el reto, ser personas resilientes en ese sentido también. Aquí va la parte de resiliencia porque tenemos que estar acostumbrados a que vamos a sufrir cambios, a que vamos a cambiar mucho, o que vamos a cambiar muchas veces la idea que teníamos nosotros de la carrera. Y eso es totalmente, estoy de acuerdo totalmente con el ingeniero Jorge en ese sentido. Sea el tiempo que sea, siempre nosotros debemos estar dispuestos a cambios y a seguir avanzando. A ver, el ingeniero por allá, César. Bueno, pues ya contestando un poco la pregunta. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo luego de graduarme como ingeniero, me tocó armar un currículum, prácticamente, bueno, con la experiencia laboral que yo tenía desde el momento que yo estaba estudiando en la universidad. Yo estudiaba y trabajaba a la vez. Y bueno, ya con ese soporte yo fui incluido ahora con el conocimiento ingeniero a tocar puertas. Claro, ya en esa época desafortunadamente no existía el internet, que se envía un correo a tal página, no existía, o simplemente, y si existía, estaba apenas comenzando ese proceso. Entonces yo
yo siempre he buscado, cuando estoy en esa etapa de buscar empleo, yo siempre me procuro llegar hasta el origen, es decir, hasta las puertas de las empresas en donde laboran, tanto administrativa como operacionalmente. Y empecé a tocar puertas dejando mi carpeta o currículum en cada una de ellas. Y, y bueno, viendo siempre los periódicos, las páginas ahora de internet que también veo cuáles son la, las nuevas vacantes que están surgiendo, porque no, ahora no dicen, no, y ahora busco un ingeniero de petróleo, ahora busco un ingeniero de perforación, un ingeniero de fluido, o ingeniero workover. Ya hay una ramificación especial para la búsqueda. Entonces, es ahí donde yo quiero llegar, por lo menos a los nuevos que están ingresando. Importantísimo es que se especialicen en cada una de las áreas principalmente de nuestra carrera y luego salir a buscar otras especialidades, como el caso que estoy escuchando ahora de Beatriz, que se especializó en la parte de software, que uno en la universidad uno piensa, no, eso es para un ingeniero de computación, un ingeniero de sistema que pudiera elaborarlo perfectamente, no nos cerremos a ello. Conozco muchos ingenieros de petróleo que son analistas de costos, son analistas de contratos, y es, más que todo también se maneja mucho la parte administrativa acá en, esta, en estas labores. Y bueno, yo tuve como 4 o 5 meses en la búsqueda, fue donde comencé en Ceroca, en Anaco, en donde empecé a conocer lo que es las labores propias de perforación en un taladro, y me sirvió como trampolín para llegar a Svenker. Svenker en aquel momento, en el 2007, era una empresa muy prometedora, en donde preparaba, de hecho hubo una oleada de ingenieros training que entraron tanto de la UDO de Maturín como de la UDO de Anzoátegui. Hubo unos cuantos también de la Universidad Central de Venezuela y muchas universidades en el país, en donde nos formamos prácticamente como una nueva universidad ya en el campo laboral, en donde tuve muchísima empatía con muchos de los profesionales que ahí nos acompañaron, y nos permitió crecer en este ámbito. Y ya, bueno, pasé a PDVSA, tuve un tiempo allá trabajando también. Y bueno, ahora me encuentro acá en Ecuador con Jalil. Creo que no se escucha, Beatriz. Tienes que encender el micrófono. Nuevamente. Disculpen, disculpen. Ahora, como les comentaba, muchas gracias, ingeniero César, por esa historia de... Siempre emociona hablar de nuestro primer empleo, porque seguramente es es donde nosotros dimos más batallas, seguramente. Siempre estuvimos buscando y buscando, como dijo el ingeniero Jorge en esa oportunidad, o el ingeniero César. Creo que rescato lo que dijo. No solamente es entregar en un sitio ya, siempre uno tiene que estar experimentando. Bueno, el ingeniero Reinaldo, a ver, estamos ansiosos de escuchar tu historia de su primer empleo. Sí, bueno, complementando un poco lo que dicen los compañeros César y Jorge, mi primera experiencia laboral fue antes de graduarme, fue haciendo la tesis de grado. Sin embargo, para yo obtener ese pase a poder formar parte de la organización, por ejemplo, en ese caso fue PDVSA, pasaron como 6 meses aproximadamente. Yo estuve en ese tiempo, como dijo César, ingresando planillas de solicitud de pasantías o tesis en diversas empresas de la rama petrolera. Bueno, después de 6 meses de búsqueda, me llamaron de PDVSA y yo comencé mi tesis de grado. Allí tomé 6 meses y un excedente adicional de 2 meses más
Y bueno, en ese momento yo me hice carrera, me di a conocer, en ese poco tiempo me di a conocer, y eso influyó un poco para que, eso fue como una catapulta para mí, para que posteriormente, después de que obtuviera mi título de pregrado, de ingeniero de petróleo, una empresa de servicio me llamó, no inmediatamente, pero me llamó como a los 4 meses después de yo haber recibido mi título. Fue en el 2001, a finales del 2001, en diciembre. En abril del siguiente año yo comencé a trabajar en una empresa en Anaco, en Industrias Occidente. En ese momento estaba allí y era una industria que manufacturaba bombas mecánicas de subsuelo. Allí tuve la oportunidad de reforzar mis conocimientos y pude adquirir experiencia en cuanto al ensamblaje de bombas de pozos petroleros, en este caso de bombas mecánicas de subsuelo, todas sus partes, sus componentes. Incluso participé en ese momento en conjunto con el personal de esa empresa en el diseño de una bomba, y que posteriormente fue probada con mucho éxito en pozos tanto en Venezuela como en otros pozos en Canadá también se probó esa bomba. Pero lo que quiero dar a conocer acá es que, bueno, yo tuve ese pequeño impulso allí que me ayudó al hacer la tesis en ese momento en PDVSA. Sin embargo, como comenta Jorge, las cosas antes eh, eran de una forma de que había gente que conseguía la opción, o recién graduados que conseguían la opción de trabajar casi que inmediatamente, otros tardaban un año, un poco más. O, lo que les puedo decir es que no hay que no hay que afligirse en el dado caso de que no se consigue inmediatamente algo. Lo que sí les voy a decir es algo, que eso lo dijo un filósofo de Grecia, Heráclito, se llama él, que todo fluye, todo cambia y nada permanece. Es decir, que lo que había antes no va a volver a ser o a presentarse ahora. Se puede presentar de otra manera, con un cambio. Hay diversas variantes que nosotros podemos aprovechar, como es el Machine Learning, que es una rama de la informática que nosotros podemos, o nosotros no. Actualmente la tecnología demanda que esa rama de la ciencia se aplique en todos los procesos existentes, no solamente en la industria petrolera, o puede ser en cualquier otro tipo de industria. La recolección de datos es enorme, y entonces es allí donde uno tiene que focalizarse, abrir su mente y decir, mira, hay otras opciones dentro del petróleo que me pueden impulsar, y entonces allí donde yo digo, vamos, o los incito a que expandan sus conocimientos, que continúen. Si tienen la oportunidad de hacer una maestría o un posgrado, háganlo, que eso es muy bien visto en las operadoras, los servicios petroleros, y que eso los va a ayudar muchísimo, y eso les va a abrir su camino a adquirir más experiencia y a desarrollar ese conocimiento. Bueno, muchas gracias, ingeniero Reinaldo, por por su experiencia o por su historia. Y eso que dijo al final de las habilidades que demanda la industria para los empleos es justamente la pregunta o el próximo bloque de este conversatorio. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas habilidades blandas? ¿O son esas habilidades técnicas que desde su conocimiento o desde su arista en la industria, su experiencia, demandan las industrias? Esto es importante porque hay muchos, que es lo que veníamos comentando, porque hay muchos estudiantes o muchos recién graduados que no saben, no saben qué es lo que sigue, qué es lo que cómo pueden entrar, cómo pueden ellos estar allí en cómo pueden ellos permanecer o dar entrada a esta industria. Quizás le dicen algunos, hay mucha gente que también está lastimosamente para desanimar, que dicen, bueno, ya no hay más nada que hacer en la industria, ya
es algo que se está acabando muchas veces, lo digo por experiencia porque muchas veces lo escuché. Entonces, entonces eso da como pie para quedarnos allí, como para quedarnos estancados y decir, bueno, voy a esperar. Pero la idea no es esperar, la idea es seguir avanzando, que en algún momento te toca tu turno, te toca el turno de entrar, porque recuerden que nosotros somos los que van saliendo a las universidades son las generaciones que van a sustituir allí. Pero queremos saber eso. ¿Cuáles son las habilidades técnicas y blandas que requieren, que piden a gritos las empresas hoy en día? Porque las empresas siguen necesitando este personal, pero ¿de qué manera? ¿Capacitados ahora de qué manera? A ver, bueno, vamos a dar paso. ¿Comienzo Sí, yo? vamos a dar paso. Ok. Ok, bueno. Una de las cosas que uno debe visualizar o considerar es que no hay nada definido. O sea, la industria petrolera puede requerir en cualquier área cierta capacitación, cierto profesional. Por ejemplo, te voy a hablar en mi caso. Yo ahorita estoy laborando para una empresa que se dedica a los proyectos, a la ejecución de recuperación mejorada de petróleo, pero en la fase de inyección de vapor, tanto cíclica como continua. Sin embargo, esto es una fase de la industria que engloba otras más. Me llama mucho la atención del Machine Learning y sé que tú estás, Beatriz, en esa área, porque nosotros, por ejemplo, en la posición de la recuperación mejorada de hidrocarburos, allí, en perforación, en refinación, en yacimientos, en todas, se requiere personal que se enfoque en la parte de la informática. Por ejemplo, hay muchos datos que se recaban, tanto en los procesos de simulación como en los procesos de captación de datos en momento real por sensores que se instalan en los pozos, en el caso en la inyección de vapor, el equipo como tal, el generador de vapor, la planta de tratamiento de agua, llevan una cantidad considerable de instrumentos que recopilan data en tiempo real y que esa data se almacena en un control lógico programable, que es PLC por sus siglas en inglés. Toda esa data la recopilan y la llevan a este núcleo, que es el PLC. Luego, a través del comando y diferentes órdenes informáticas, todo eso da instrucciones a todos los sensores que tiene el equipo. Donde quiero ir es que hay muchas variantes, hay muchos puntos que la industria puede requerir. Hay personas también o industrias, perdón, o organizaciones que requieren personal en perforación, que requieren personal en levantamiento artificial, en yacimientos, estudios de campos nuevos, campos maduros, en fin, hay una innumerable fase o innumerables puntos que la industria requiere. Lo que hay es que a estudiar y seguir estudiando, no tengamos la pasividad o no seamos pasivos de que, ok, ya salí de la universidad, ya está listo, ya no voy a seguir estudiando más. Entonces hay que seguir nutriéndose y sobre todo ampliar ese perfil profesional. Ahorita existe mucho o está de moda las redes sociales. La red social LinkedIn es la que más se afinca o la que más focaliza en la parte laboral y es una recomendación que yo les doy, que vayan dándose a conocer en esta red y muestren sus habilidades, qué es lo que saben hacer, qué los motiva o cuál es su punto más fuerte de desarrollar dentro de la industria petrolera. Siempre va a haber alguien que capte ese personal, porque
siempre la industria está en movimiento y hay muchos proyectos que se están ejecutando y necesitan este tipo de personas. El micrófono, Beatriz. Ya, disculpen. Ajá. Por allá está el ingeniero César, el ingeniero Jorge, que nos cuenten a ver desde su punto de vista. Bueno, particularmente lo que les puedo comentar respecto a las habilidades blandas y todo ese conocimiento que pueden adquirir los futuros ingenieros de este mundo, es que ustedes pueden prepararse muy bien en todas las áreas que se les propongan. No tengan ningún tipo de limitaciones en cuanto a aprender algo nuevo. Pero también veo importante, o desde mi punto de vista, o con base a mi experiencia, ya las empresas o las organizaciones también buscan personal que, por lo menos que tengan actitud positiva, que estén prestos siempre a aprender algo nuevo, que tengan esas ganas y ese ímpetu de comprometerse a seguir adelante, ya sea con la empresa, ya sea para su propio conocimiento, pero allí es donde comienza o es la clave para que puedan engancharse ante una entrevista laboral, porque ya las entrevistas laborales en estos últimos tiempos es un desafío, ¿no? Donde no se te evalúa simplemente el conocimiento que tengas, sino la manera de cómo te desenvuelves al momento de dicha entrevista. Y el punto está en que el que domine o el que tenga ya esa actitud tiene ya un paso adelante para poder seguir su camino. Otra de las cosas que veo importante también será un poco a la antigua, pero importante es tener una buena ortografía y una buena comunicación. La comunicación efectiva, lo que llama ahora la comunicación efectiva. Una comunicación efectiva cuando ya empiezas a elaborar y tener un equipo de trabajo en donde se proponen objetivos, metas, es importantísimo que esa comunicación fluya tanto como el emisor como, o sea, ida y vuelta, que haya una comunicación constante en donde esos objetivos y esas metas que se plantean se lleven a cabalidad, y si hay algún contratiempo, por lo menos rectificar y seguir adelante, porque siempre va a haber, no todo va a ser perfecto, o sea, siempre va a haber sus contratiempos, siempre va a haber alguna limitación que llegue un momento y diga, no, pero esto no lo puedo hacer o no lo sé hacer. Simplemente con tener esa actitud y esas ganas de contrarrestar esa situación, mucho es bien visto ante las empresas, y para uno mismo como profesional debe ser es gratificante al momento de tú tener esa convicción de seguir adelante. Entonces, en cuanto a las habilidades blandas, o sea, hay muchas cosas que se ve también en la red LinkedIn, aparte de comunicación efectiva, trabajo en equipo, resiliencia, que es una palabra también muy actual, pues, en lo que se está viendo. Simplemente es eso, pues, tener ese tipo de, o sea, la mente abierta para lo que venga. Hay veces que, como también dijiste, Beatriz, hay mucha gente que puede desmotivar al resto del entorno, pero uno como ingeniero de petróleo, o la gente que está saliendo nueva como ingeniero de petróleo, les puedo decir algo con toda certeza: si ustedes aman su carrera, yo les sugiero que sean rebeldes y vayan a la contraria con todo lo negativo que ustedes puedan escuchar, porque si algo negativo se comenta, es porque algo positivo viene más adelante, y simplemente no es una piedra de tranca como muchas las que pueden haber en el camino. Simplemente hay que tener fuerza, apartarla y seguir adelante, porque el camino siempre va a estar allí. Y hay que tener mucha fe, perseverancia. La perseverancia también es una habilidad blanda que no todo el mundo puede desarrollar, pero no es difícil.
Sé que eso va llevado a las emociones, a todo lo que pueda llevar al ser uno interior, pero sé que todo es posible y es lo que les puedo yo compartir con base a mi experiencia, que me ha ayudado a salir adelante. Muchas gracias. Seguimos con el ingeniero Jorge. Muchas gracias, ingeniero César. Gracias, Beatriz, César, Reinaldo. Coincido mucho en los puntos que ustedes han expresado. Incluso a lo largo de escuchar sus experiencias hay cosas que es bueno recalcar. Es bueno recalcar del punto de vista que ustedes mencionaban, en que no debe uno limitarse ni dejarse llevar por los malos comentarios. O sea, no es el punto de hoy venderles y decirles ustedes ya están aquí y deben seguir en esto. No, no, más bien el ingeniero de hoy debe ser muy versátil. ¿Okay? Ustedes, porque son ingenieros de petróleos, no significa que no pueden ser científicos de datos. De hecho, entrando en materia del data science, el data science necesita dos cosas. Un conocimiento de dominio, que puede ser los negocios, la industria petrolera, la industria que ustedes quieran, es decir, deben tener muy claros los fundamentos, y luego viene la programación y todo el tema de los algoritmos, que es estadística, matemáticas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, en ese punto, ustedes pueden ser versátiles en cuanto a lo que quieran estudiar. Me parece que comentaban que el ingeniero Reinaldo, no sé si me equivoco, estudiaba algo ahora de ciencias administrativas. Me corrige, Reinaldo, si me equivoco. Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Correcto. Entonces, asimismo, nosotros podemos ir por distintas áreas porque no podemos encasillarnos en un solo punto. Ahora, retomando el tema de los malos comentarios, les cuento una anécdota. Tengo un muy buen amigo que me decía, no, es que ya el petróleo ya no da, ya, dile a la gente que ya deje eso. Y un día yo cojo y le digo, mira, hay un puesto en tal compañía. Ya, dime, ¿dónde aplico? Le digo, ah, no, pero discúlpame, es que a ti ya no te interesa el petróleo. Entonces, es un negativismo que existe que debemos sacarlo, ¿no? Debemos sacarlo, sí. Tal y como dijo César, si tú eres un apasionado en lo que estás estudiando y eso es lo que tú quieres, hazlo, sea un rebelde, sigue adelante en ese tema. Ahora, regresando a la pregunta central de esto, disculpen que me haya explayado un poco porque considero que era algo importante, hay habilidades que son fundamentales y hay habilidades que se adaptan al perfil de cada uno. El tema de la programación no es para todos, no todos estamos hechos para programar, pero todos podemos aprenderlo, sin duda alguna. Pero quizás a unos les apasione más esto que a otros. Entonces, eso es algo muy importante hoy en día. Hoy en día veo que las compañías petroleras, muchas buscan científicos de datos, porque el petróleo del futuro o el petróleo del presente son los datos, es saber aprovechar al máximo nuestros datos. Esa es una habilidad que deben, en la parte técnica, todos tenerla fundamental, el tema de la programación. Los conocimientos también de su carrera, tenemos una industria demasiado amplia, tenerlos bien claros, ¿no? Tenemos el área de yacimientos, producción, facilidades, etcétera, solamente por hablar del upstream. Luego viene otro tema importante que también mencionaba César, que es la comunicación. Debemos ser buenos comunicadores y también no solamente depende de nuestros perfiles, sino también del perfil de la empresa. Hay empresas que requieren buenos comunicadores o buenos vendedores, ¿ya? Sobre todo si es una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ofrecer un servicio, entonces necesitan a alguien que sea muy bueno comunicando. Hay empresas que en cambio requieren perfiles de personas que sean muy analíticas, que les sirvan para mejorar sus procesos. Entonces, el pensamiento crítico, la comunicación son otras habilidades muy importantes. Y los idiomas, no lo duden, muy importantes también. Estamos en una industria totalmente globalizada, entonces son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta a considerar. Y de ahí viene una palabra también que es parte de una habilidad, porque uno la puede desarrollar, que es la resiliencia. Que la resiliencia es una combinación de muchas cosas como la perseverancia,
por decirlo de una forma más sencilla también, el aguante que uno puede tener o una inteligencia emocional para soportar distintos tipos de situaciones. Entonces son cosas que los profesionales de hoy en día necesitamos, al igual que Beatriz. Bueno, yo todavía me considero un young professional, según la definición de la SSP, me parece que es menor a 35 años, entonces también me considero un young professional, y es algo que uno debe ir desarrollando. Y como antes mencionó Reinaldo y César, todo es un aprendizaje continuo, nunca paramos de aprender. Estás en mute, Beatriz. Disculpen, lo que pasa es que me concentro tanto en las historias que se me olvida. No, yo concuerdo totalmente con con mis colegas y creo que todos estamos en la misma línea, de acuerdo a todas nuestras experiencias. No necesitamos saber de todo para entrar a la industria. Ahorita, bueno, en la actualidad, y les comento como una historia o una experiencia de vida desde que yo entré desde que yo entré, yo comienzo a trabajar desde 2018 y todavía, y ahí ya se estaba moviendo lo que es la parte, lo que todos han comentado, lo que es la ciencia de datos, lo que es la tecnología, la automatización. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, esta es una experiencia muy cómica, yo desde que estaba estando en la universidad, que vi introducción a la programación, que vi esas materias informáticas, yo dije, no quiero ver más programación en mi vida, en mi carrera. Y bueno, nunca digan, esto es una enseñanza, nunca digan de esta bueno beberé, esta es mi vida ahora, la programación. Entonces, es lo que demanda ahorita la industria es más allá de las habilidades blandas. El perfil que buscan de ti es la actitud, es una actitud positiva. Es que seas un profesional altamente motivado. Por eso entran todas estas habilidades que voy recogiendo un poco de todas las que mencionaron. Profesionales altamente motivados, profesionales resilientes. Estas dos cosas van de la mano porque nosotros tenemos que tener, como dijo el ingeniero Jorge, inteligencia emocional para poder sobrellevar todos estos retos, porque después de que, por ejemplo, desde mi ejemplo, desde que yo dije no quiero ver más programación en mi vida y de repente me dijeron tienes que aprender a programar, entonces tú tienes que tener esa inteligencia emocional de decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a aceptar el reto, es difícil, pero lo voy a hacer. Entonces, esto es lo que buscan las empresas: motivación, actitud, responsabilidad, trabajo en equipo, porque no dejar de lado las habilidades técnicas, porque eso también es una habilidad, estar siempre al día, ¿ok? Estar siempre al día con todo lo que pasa en tu industria. Tú tienes un cargo estás en una posición y tú tienes que saber qué es lo que te rodea. Entonces, para concluir este bloque de habilidades, yo considero que más allá de las habilidades técnicas, que es importante tenerlas, hay que estar al día, siempre especializándonos en lo que nos gusta, ¿ok? Y bueno, y en los retos que nos hacen asumir en el momento donde estamos, debemos reforzar esas habilidades blandas y los idiomas, que lo dijeron por allá también. El idioma, perfeccionar un idioma inglés, el idioma inglés sobre todo, que es el idioma universal. Hay también otros idiomas, pero es importante estas habilidades blandas, estas habilidades que nos definen como profesionales exitosos, como profesionales que, bueno, no me lo sé, pero puedo tomar el riesgo, no me las sé todas, pero puedo tomar el riesgo de aprender, de reconocer, de trabajar con personas y aprender a relacionarte con ellas de manera positiva. Beatriz, si me permites interrumpirte ahí, hacer un poco hincapié en el tema del idioma. Sí.
el tema de los idiomas, yo les cuento algo muy particular. Yo estudié en China, como lo mencionaron, y sé chino mandarín. El chino mandarín me ha abierto ofertas de trabajo incluso en otras industrias que no tienen nada que ver con el petróleo, desde lo que es la industria minera hasta lo que es la industria de las exportaciones, el negocio de las exportaciones, solamente por saber hablar un idioma adicional que es el chino. Entonces, eso quería contar, los idiomas es algo sumamente importante. Así es, y por eso y por eso hago este cierre de tener las habilidades, de tener habilidades que nos hagan crecer como personas. Ya entre ellas tener un idioma, saber relacionarte y todas ellas que he comentado, y que solamente estoy recogiendo todas esas que dijeron nuestros profesionales acá, porque es lo que hemos vivido a lo largo del trabajo, porque todos no vamos a entrar ustedes van a ver, en los que vayan entrando a la industria, ustedes van a ver que van a encontrar metodologías distintas que ustedes no habían visto, metodología de trabajo, por ejemplo. Mucha gente se iba por los métodos convencionales y, por ejemplo, las metodologías de gestión convencionales. Por ejemplo, yo estoy desarrollando metodologías ágiles que son que ella llama a profesionales muy prácticos, a profesionales que estén motivados, a profesionales que tengan buena actitud y capaces de asumir los retos. Entonces, es importante y nos quedamos un poco en esta pregunta, porque es importante que ustedes sepan o tengan claro que no necesariamente hay un hilo conductor en todo lo que debemos aprender, sino que tenemos que tener claro que que actualmente lo que nos define a nosotros es cómo somos, es como, es lo que somos como personas, lo que somos como profesionales. Y bueno, eh, totalmente de acuerdo. Ya pude recolectar estas habilidades de nuestros profesionales o de las experiencias que tuvieron. Y bueno, entramos a una parte importante de este conversatorio, es que hay muchas preguntas sobre esto y creo que muchas personas están interesadas en este tema, que es el tema de como profesionales trabajar en el extranjero. Muchos, creo que todos ustedes están fuera del país, eh, si no me equivoco, de acuerdo a los perfiles que leí, todos están fuera del país. Corríjame si no es así. Entonces, ¿cuál fue el mayor reto como profesionales fuera de nuestras fronteras? Fuera de nuestro país, si son las mismas habilidades que se requieren. Seguramente lo han comentado, pero hay que aterrizar este tema porque mucha gente lo que piensa es, pues, ahorita por la situación que tenemos en Venezuela, es voy a estudiar y me voy. Entonces, ¿qué recomiendan a todas esas personas que quieren irse a trabajar fuera de nuestra frontera? ¿O qué le podrían decir a esos profesionales que quieren emprender ese camino? Bueno, sí. Voy a comenzar acotando algo muy importante, que es para desarrollarse afuera de nuestra frontera, de nuestro país, en el extranjero, es el idioma y la comunicación. Como bien lo han dicho, es muy importante, por nombrarte un idioma que es el idioma universal, el inglés. El inglés es como algo que lo solicita cualquier operadora, cualquier empresa de servicio. Porque más allá de los conocimientos técnicos que nosotros poseamos, las operadoras y los prestadores de servicios petroleros o sus ramas conexas
se focalizan mucho en el inglés porque trabajar afuera es una constante comunicación con personas de diferentes nacionalidades. Yo trabajo, la fábrica principal de donde yo trabajo está en China y yo no sé hablar chino, pero estoy poniendo en práctica lo de Jorge. Aprendió mandarín, yo voy por ese camino también, ya yo sé hablar inglés. La comunicación de nosotros debe ser en inglés. Es el único idioma que nos enlaza, por ejemplo, entre los chinos y la parte latinoamericana. Y también estamos trabajando en India, desarrollando actualmente un proyecto de inyección de vapor allá. Y muchos de los hindúes no hablan inglés. Entonces, la comunicación entre nosotros es netamente en inglés. Es muy importante que adquieran esa habilidad, que refuercen la parte del idioma, que refuercen el inglés, porque esto le va a abrir muchas puertas. Les voy a poner un ejemplo. Yo participo actualmente en un panel de entrevistas de nuestra organización y hemos entrevistado a más de 20 personas, 20 profesionales a nivel mundial, y muchos de ellos hablan el inglés bien, otros no lo hablan bien, pero sin embargo, más allá de la parte técnica, que es bien importante que se tenga, nos focalizamos en el inglés, porque la comunicación es importante. Yo me he dado cuenta que del 80% de las personas que yo he entrevistado, que yo soy partícipe del panel de entrevistas, son cerrados, comunicativamente son cerrados. Entonces, mi recomendación es que se abran, sean comunicativos, expresen sus habilidades, dense a conocer. Cada entrevista que ustedes tengan, tomen eso como el día más importante de sus vidas, porque ese es el momento, es el tiempo en donde ustedes se dan a conocer y es el momento en que ustedes pueden expresar lo que saben y es allí donde se le van a abrir muchas puertas y aprovechar ese preciso momento. Y reforzando un poco lo que dice César, la ortografía. La ortografía es muy importante, que va de la mano con el desarrollo del idioma. Entonces, el inglés para trabajar en operaciones en el extranjero es muy importante que se tenga en consideración. Ok, el ingeniero César nos dijo que creo que se encuentra en Ecuador, entonces es muy importante lo que tenga que aportar para nosotros en esta sección. Bueno, como nuevamente les digo, basado en mi experiencia, yo salí de mi país de manera voluntaria, quise explorar otros horizontes, en donde si los estudiantes o los nuevos egresados desean impartir este camino, no les voy a decir que el camino es difícil, que no lo hagan, no. Si esa es su pasión, vayan hacia adelante. Lo que sí es que antes de emigrar a otro país, lo primero que deben conocer es, como dijo el ingeniero Reinaldo, es su idioma, su cultura, sus regulaciones políticas también. Es importantísimo para los temas migratorios, en donde al momento de llegar a ese país en cuestión, debes regularizarte como un ciudadano más dentro de ese país. Para luego, o sea, porque yo escucho muchos compañeros en Venezuela dicen, no, es que yo me voy de Venezuela si me contratan una empresa de afuera y me lleve. O sea, eso sería lo ideal y maravilloso, pero no a todos se les cumple ese sueño. Entonces, hay veces que hay que hacer las cosas al revés. Entonces, simplemente yo le sugiero, o por lo menos con base a mi propia experiencia, yo lo hice un poco, no desordenado, pero sí iba a un plan diferente, en donde yo migré acá a Ecuador, en donde yo me conocí o empecé a investigar con respecto a las condiciones migratorias, qué es lo que debo hacer para yo regularizarme.
Otro de los consejos que les puedo dar y a los que tienen pensado emigrar es que apostillen todo documento que puedan tener en sus manos, tanto documentos civiles, documentos universitarios, absolutamente todo, porque cada país donde te vas a emigrar y deseas tener un proceso regulatorio, vas a requisito obligatorio que te van a pedir. Entonces, ese sería, estando en Venezuela, ese sería el paso principal. Para llegar acá a un país, ya sea de Latinoamérica, Europa, Asia, cualquiera, llevar tus documentos al idioma donde lo vayas a donde vayas a emigrar. Esa sería la manera independiente de moverte de Venezuela. Y ya cuando estés en ese país, lanzarte a la aventura de lo mismo que uno hacía en Venezuela, pero en ese país, que es buscar trabajo. Conocer las empresas, dónde están ubicadas, llegarte, por lo menos le cuento corto aquí la experiencia. Yo llegué a la ciudad de Quito, en donde llegué en el 2017, donde había cierta incertidumbre política, porque fueron las elecciones en aquel momento donde ganó Lenín Moreno, y hubo una toma de posesión en ese entonces, y la regulación migratoria en aquel momento no estaba clara para los extranjeros, en donde yo tuve que esperar varios meses para yo entrar en un proceso de regulación. Entonces ahí, luego de que pasó ese tiempo, yo estuve moviéndome entre Ambato, Guayaquil, estuve una temporada por allá. Después, cuando logré regularizarme, yo dije, bueno, ahora sí voy a enfocarme en el área petrolera, y me vine al puerto Francisco Orellana, que es comúnmente llamado el Coca, a recorrer las empresas y todo para poder entrar al campo laboral. También se ha visto un poco complicado porque aquí hay muchos profesionales talentosos en donde también desafortunadamente no consiguen oportunidades laborales y el campo es bastante estrecho. Sin embargo, no es imposible, simplemente tienen que ponerle empeño, ponerle ganas, una buena actitud y seguir adelante. Pero mi consejo principalmente para emigrar es tener todas las regulaciones y las condiciones migratorias para poder llegar a regularizarte en ese país en cuestión y ser competitivo en la industria. Muchas gracias. Ingeniero Jorge. Déjeme un momentito que está pasando el carrito que vende las frutas. Cosas de la virtualidad que nos toca vivir. No sé si No se preocupe. No se preocupe. Bueno, realmente lo que ha dicho César, Sí, lo que ha sí se comentado escucha. Reinaldo es muy importante. Muy, muy importante. En la parte, digamos, legal, es importantísimo tener todos nuestros documentos en regla, todo apostillado, y es algo general, creo que es algo de todos los países, ¿no? Siempre tener una traducción al inglés, como lo mencionó Reinaldo, es el lenguaje universal. El inglés hoy por hoy es el lenguaje universal. Personalmente creo que el lenguaje del futuro es el chino, porque o sea, son dos potencias mundiales, tanto los Estados Unidos como China, y se globalizan, pero en niveles que llegan, o sea, a escalas que no solamente hablamos del planeta, o sea, esos tipos ya van a la luna y más allá. Y bueno, es algo muy importante que me gustaría añadir, el tema cultural. Ustedes tienen que estar preparados a adaptarse a una cultura distinta. Solo por mencionarles, desde mi apreciación, yo he estado en Colombia, he estado en Perú, he estado en Venezuela, y aunque compartimos muchas cosas muy similares como repúblicas hermanas, ¿no? Países hermanos, sí hay ciertas diferencias, incluso en la parte del idioma. Hay ciertas cosas que nosotros le damos un nombre u otro. Y bueno, aquí los compañeros de Venezuela me pueden, digamos, dar la razón. Cuando yo llegué allá, yo escuché el cambur por primera vez y yo no sabía que era un cambur. O sea, acá nosotros o es una banana o un guineo, que es otro nombre que le damos, ¿verdad? Entonces, esa parte cultural es muy importante.
Y la experiencia, por ejemplo, que yo tuve en China, era que la gente que ya iba mentalizada, a decir, bueno, yo me voy a adaptar a ellos, triunfaban. Pero aquellos que en cambio iban con una mentalidad de decir, no, es que China es esto, China es lo de acá, China es lo de allá, realmente no lograban tener una buena adaptación. Entonces es importantísimo, importantísimo la parte cultural a la hora de emigrar hacia otro país. Nosotros los latinoamericanos tenemos una característica fundamental que es la creatividad que tenemos para salir de problemas. Y eso es importante siempre tenerlo a consideración. Y bueno, para finalizar mi intervención, lamentablemente me acaba de surgir una situación que tengo que retirarme de esta charla que está muy interesante. Realmente ha sido genial poder compartir con ustedes. Me acaba de surgir una situación inesperada. Entonces, ese tipo de cosas a todos los asistentes, les digo, tienen que reforzarlo y tienen que tomarlo muy a consideración hacia su futuro profesional. Gracias Reinaldo, Beatriz, a las dos SP, Udo, Spol. Qué bueno que podamos hacer este tipo de actividades que son sumamente importantes. Lo técnico es importantísimo, pero la parte de habilidades, relaciones, es lo que los va a catapultar a sus carreras hacia otro nivel. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Jorge, por tus intervenciones, muchísimo valor que aportar, muchísima experiencia. Y bueno, de igual manera ya estábamos finalizando con este conversatorio. Se nos extendió el tiempo de tantas cosas interesantísimas habladas. Y bueno, nos queda ahora es interactuar con nuestros asistentes acerca de esas preguntitas que les quedaron a ellos en el aire. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Vale, muchas gracias César, Reinaldo, a todos, Beatriz, un gusto. Un gusto, un placer. Hasta luego. Ok, entonces nos quedamos, bueno, ya acá damos por finalizado el conversatorio, pero nos quedamos con la ronda de preguntas de nuestros asistentes, que quedaron preguntas por allí. Y bueno, para finalizar para cerrar este tema del extranjero, yo como profesional todavía no he emigrado, pero de todo lo que he visto, de todo lo que he aprendido con el tiempo, es que mi consejo o mi punto de vista acerca de estudiar, de trabajar, es 100% váyanse preparados, ¿ok? Como dijo el ingeniero César, lo ideal sería que una empresa nos lleve de una vez al extranjero y podamos trabajar, pero si nuestro norte es irnos, hacerlo por la vía legal, hacerlo bien preparados, porque hemos visto muchas historias tristes de migración que de profesionales que uno dice, wow, que quizá por su situación personal lo hicieron, pero váyanse lo más preparados posibles por la vía legal y sabiéndolo y pensando bien en esa situación. Como nuestra industria petrolera en algún momento lo dijo, creo que el ingeniero Reinaldo, el ingeniero Jorge, al principio, que es una industria mundial. Entonces, las habilidades técnicas que necesitas aquí en Venezuela son las mismas que vas a necesitar en el extranjero, las habilidades blandas también. Entonces, lo que hay que recoger es que debes irte por la vía legal, independientemente de lo que vayas a aprender a futuro, porque son muchas cosas las que vas a aprender y de la misma manera en cualquier parte del mundo. Claro, cada industria tiene su realidad, pero creo que todos cumplimos con la misma base. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas de nuestros asistentes. Me desconecté por un rato y creo que había una pregunta primero al aire. Orlando, si me puedes ayudar con eso para leer las preguntas de los asistentes. Y bueno, para agilizar un poco, permiso. el que quiera responderlo.
Ok, bueno, para comenzar, quienes quieran dejar sus preguntas pueden ir haciéndolas mientras vamos respondiendo las que ya están hechas. Saray Pacheco pregunta, bueno, dice, saludos, excelentes banners, les felicito por la iniciativa. Una pregunta, ¿podrían brindar algunos consejos para buscar oportunidades de empleo en caso de un recién egresado? Bueno, creo que ya respondió, pero si quieren agregar algo más o recalcar lo ya dicho. Sí, bueno, complementando un poco esa inquietud que, bueno, es evidente que todo egresado, recién egresado la tenga. Como lo mencionamos anteriormente, la comunicación es muy importante, darse a conocer, escriban, es decir, redacten artículos técnicos, súbanos a las redes sociales, en este caso a LinkedIn. Am, Eso les va a abrir mucho las puertas, los caminos. No necesariamente tienen que tener experiencia, larga trayectoria para escribir un artículo técnico. Em, Otro punto importante es que busquen las petroleras, es que yo sé que esto al principio no es requerido a los nuevos a los que egresan de la universidad, que es la gerencia, la parte de manejo de personal. Mucho o más adelante se buscarán personas que tengan conocimientos en el ámbito de la neurogerencia. Neurogerencia es aquella rama que se enlaza con la parte emocional de cada individuo que, que conforma una organización. Entonces está la comunicación, está la parte técnica, darse a conocer, escribir artículos técnicos, la parte de manejo de personal, aunque suena que sea muy temprano para ustedes desarrollar esa habilidad, pero sin embargo pueden hacer todos los cursos que hagan son necesarios y les van a ayudar les van a servir de mucha ayuda. No sé si César quiere Ok, aportar César, algo ¿quieres allí agregar algo? adicional. Sí, bueno, por este lado, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente. Lo que sí les puedo sugerir a los recién egresados es mucha perseverancia. Como también hay bastante competencia, la diferencia debe marcarse con la perseverancia. Mientras otros se rindan, que uno esté allí al pie del cañón para seguir adelante. Eh, Como dijo también el ingeniero Reinaldo, aprovechen también la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y paralelamente mientras están buscando ese primer empleo, o el que ya tenga su primer empleo y quiera avanzar en algo más, también pues, no solamente se limita al que tenga o el que no tenga empleo, sino que hay gente que está laborando ahorita y desea expandirse. También para ellos sería el consejo. Eh, También la comunicación efectiva, la resiliencia, todos esos términos que son actuales, o sea, no lo dejen de lado, por algo están, y simplemente que al momento que ustedes indaguen acerca de estos términos, les va a servir de mucho para seguir ese camino. Pero para mí sería la perseverancia la que marcaría la diferencia ante estos nuevos tiempos. Gracias, César, gracias, Reinaldo, por sus aportes. Ok, seguimos con otra pregunta que han dejado en el chat. De Dayana Franco. Buenas tardes, excelente exposición. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y darnos la oportunidad de participar. Además de la data science, ¿qué otros campos a nivel científico o empresarial son los más valorados y qué más futuro tienen en la industria petrolera? Muy buena pregunta. Creo que Reinaldo respondió algo de la neurociencia. No sé si habrá otro campo que se complemente con la industria actualmente. Creo que la cuestión ahorita de los campos maduros, se está hablando mucho de la explotación de campos maduros, es uno de los temas, bueno, y quizás otras cosas que desconozco, ¿no? Sí, bueno, un poco
para complementar esa parte allí, la parte de diseño, que manejen AutoCAD. Es importante que manejen esta herramienta porque muchos de los procesos que están involucrados en las diferentes ramas, perforación, yacimiento, recuperación, mejora de hidrocarburos, requieren personal que sepa manejar esta importante herramienta que es el AutoCAD y que se enfoquen en la parte de diseño de piezas y de todo el proceso que involucra X rama. Por ejemplo, nosotros valoramos mucho a esas personas que tengan esa habilidad de manejo de esta importante herramienta que es el AutoCAD, que sepan diseño. Eso se puede adquirir en el transcurso del tiempo, sin embargo, nada es impedimento para seguir expandiéndonos profesionalmente y adquirir esas nuevas destrezas que nos van a servir al momento de una oportunidad laboral. Bueno, agregando un poco a lo que dijo el ingeniero Reinaldo, yo creo que bueno, creo no, estoy convencido de que las empresas ven con muy buenos ojos a los profesionales que tengan conocimiento en el área de economía, evaluación económica de proyectos, en donde por lo menos en nuestro pensum tuvimos una materia del séptimo semestre que de repente muchos no le ponen mucha atención, pero es bastante interesante conocer los términos económicos, tasa interna de retorno, retorno de la inversión, porque la industria petrolera es una industria que maneja mucho dinero en cuanto a los primeros pasos de inversión. Y toda empresa va a buscar un retorno de la inversión favorable para que se lleve a cabo. Y es por eso que el personal que está involucrado debe estar comprometido o debe conocer los términos y condiciones de cómo ser rentable y optimizar el recurso que se tenga para poder llegar a esa meta. Entonces, la parte económica es muy importante que se tenga conocimiento es un plus que se puede agregar allí. Sí, gracias por los aportes. Bueno, creo que hay la industria, como ustedes dicen, la industria petrolera es amplia, ¿no? Y por lo menos toma de todos los ámbitos, así como cualquier industria. Puede también nombrar la parte legal. La industria se maneja con muchos controles ambientales que están pautados por artículos y cuestiones ambientales, ¿no? La parte de control y seguridad, sobre todo en la parte de perforación, que se ven los accidentes y bueno, causan distintos fallecidos relacionados y bueno, en todos los ámbitos de la industria. Bueno, no sé si Beatriz quiere algo también. Bueno, creo que lo mencioné creo que lo mencioné cuando estaba conversando acerca de las habilidades. Una de las cosas que hay que aprender es también la gestión de proyectos y, y tener esas certificaciones por allí, certificación en gestión de proyectos, y no nada más la parte convencional, la certificación, perdón, la gestión de proyectos convencional. Ahorita las industrias se están moviendo mucho en la parte de desarrollo ágil, de metodología ágil, que comenzó siendo en la parte tecnológica, pero ahora se está implementando en algunas industrias. De hecho tomo como ejemplo Repsol. Maneja mucho la metodología ágil, que es una metodología totalmente distinta. Bueno, no tan distinta, pero difieren algunas cosas de la metodología convencional de gestión de proyectos, pero involucra profesionales muy prácticos, profesionales que manejen esa parte no tan rigurosa, no tan rigurosa de paso a paso, sino el manejo de prioridades. Entonces, considero que también con que sepas más de una forma de gestionar proyectos es un plus bastante grande como profesional. Entonces,
pueden leer acerca de la metodología ágil, que muchas empresas que se han estado modernizando la industria 4.0, que es la industria digital, entonces manejan mucho esos términos. Sí, y adicionalmente existe el lema de cero carbono. Yo sé que nuestra industria netamente trabaja con el carbono. Sin embargo, nosotros como profesionales de esta industria podemos optimizar los procesos y reducir ese porcentaje de carbono que emitimos a la atmósfera. Muchas empresas buscan este tipo de profesionales que trabajan en el área de la reducción de las emisiones de carbono. Se pone mucho en práctica en muchas de las dependencias de la industria petrolera y en muchos de los equipos que se están utilizando ahora mismo están saliendo con la tecnología de refinación de estos gases para evitar una mayor contaminación y que siga incrementando el porcentaje de carbono en la atmósfera. Esto es importante que se tenga en cuenta y que lo anoten por allí. Es un punto a ser considerado, que está siendo considerado. Ok, tenemos otra pregunta en el chat de Saray Pacheco. ¿Cómo estar al corriente, al día, con lo que pasa en la industria petrolera? Si no estamos dentro de ella, laborando, sino que ocupamos la posición de estudiante. Muy buena pregunta. Las redes sociales. Evidentemente, la red social por excelencia, no digo yo por excelencia, la que más establece comunicación tanto con profesionales, con estudiantes, el LinkedIn. Allí hay mucha interacción. Creen sus perfiles allí, vayan subiendo todos los cursos que vayan realizando, los colocan allí, sus habilidades, sus fortalezas, todo. Creen un perfil, vayan creando un perfil robusto, que eso les va a servir, le va a servir de mucha ayuda al momento de ingresar a una organización petrolera. Esa es una de las vías que por la cual nosotros como profesionales nos damos a conocer y es bien valorada por distintas petroleras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, coincido plenamente con el ingeniero Reinaldo. LinkedIn es una plataforma bien interesante para ya ir actualizándose, porque hay muchos profesionales que están subiendo una serie de artículos que permite ver cómo se está moviendo el mundo petrolero. Sí, es muy importante Bueno, esa parte. Y yo quería... Ah, bueno, interviene Beatriz, disculpe. Bueno, yo aquí saco mi bandera por excelencia, que es la SPE, ¿ok? La página del SPE, las redes sociales, todo el contenido que tienen ellos en esta página, en estas herramientas que nos brinda la SPE. Ser miembro del SPE actualmente no es nada más, decir que soy miembro del SPE, sino mantenernos al día con la industria. Ellos siempre están buscando la actualización, siempre hacen eventos como estos que hacen los capítulos, de unirte, de hacer el enlace con el profesional que actualmente está dentro de ella. Si tú no estás dentro de la industria, tú sabes lo que pasa, tú estás al tanto de ella, los trabajos de investigación que te brindan allí, las revistas digitales, todo lo que ofrece el SPE en las distintas áreas técnicas, porque también está separado por áreas técnicas para los que no sepan. Que si yo, por ejemplo, me mantengo al día de lo que pasa con el data science y la industria petrolera, es con la sección de data science, inteligencia artificial, la revista de inteligencia artificial que tiene la SPE. Entonces, no estoy dentro de la industria como tal, en el sentido de que no estoy en una empresa petrolera, estoy en una empresa de servicio que atiende a petroleras, pero sé lo que pasa dentro de las industrias, sé cómo se manejan, sé cómo están, y eso me mantiene a mí estar preparada si de repente quiero ingresar a una empresa ya sé cómo trabaja. Entonces,
como dicen mis colegas, acá las redes sociales, y no olviden nunca la SPE, aquí haciendo una cuña publicitaria, pero es nuestra sociedad de ingenieros de petróleo la que nos mantiene siempre al día en lo que pasa en la industria, si queremos saber de ella, si no estamos allí dentro. Sí, te doy el plus, Beatriz, porque bueno, en estos días estaba haciendo el currículum, ¿no? Con toda esta cuestión de este programa y bueno, yo hacía muchas preguntas, el que más preguntaba en las posiciones, en las ponencias era yo, pero era porque precisamente necesitaba hacer un currículum y no sabía qué colocar como experiencia laboral, porque yo no he elaborado, por lo menos en la parte técnica, ¿no? Entonces le hacía la pregunta a Fernando, que fue el que nos asesoró en esa parte, y él decía que todo lo que sea referente a voluntariado, ese tipo de cosas, te ayuda a darte un plus en esa cuestión de currículum y en la búsqueda de empleo recién egresado, pues. Y eso, entonces yo vi, cónchale, gracias a esto tengo algo con que soportar mi hoja de vida, ¿no? Y bueno, y eso y otras tantas cosas que he disfrutado a partir de esto. Yo lo siempre, a todos los muchachos que veo por ahí, les digo, cónchale, inscríbanse. Mira, siempre estamos sacando actividades de la universidad, digo yo. Y bueno, sí, por eso te doy el plus a ti. Y LinkedIn porque LinkedIn uno hay de todo el mundo, de todas partes del mundo, siempre enfocado al crecimiento profesional. Y de ahí he sacado y aprendido tantas cosas que bueno, nunca había creído que podría haber una red social que se enfocara en eso. Bueno, si alguna otra persona tiene otra pregunta, no sé si quiere hacerla en este momento, antes de cerrar el panel, por favor. Ok, creo que no. Bueno, agradecido con ustedes, Reinaldo, César, Beatriz y bueno, Jorge que tuvo que retirarse. Esto fue una experiencia muy gratificante. A lo largo de estos 4 días que hemos estado hablando, conversando con distintas personas, profesionales, sobre todo en el área de empleabilidad, ¿no? Porque esta era cuestión de orientar un poco más a todos los egresados, estudiantes, o ya un profesional que, o muy bien, ya están en la industria, pero no saben cómo agregarle un poco más, ¿cómo es? De algo más llamativo a su currículum o a su experiencia profesional o técnica, o a los egresados o estudiantes que no han todavía podido obtener esa oportunidad de ingresar a la industria. Bueno, nuevamente agradecido con ustedes, agradecido con todas las personas que han estado acompañándonos durante toda la charla. He visto, hay varias personas que han asistido a los 4 días y porque eso se le ve el entusiasmo. Y bueno, para eso nosotros hicimos esto, ¿no? Para eso estuvimos organizando esto del capítulo con mucho esfuerzo. No sé si ustedes quieren dar unas palabras de cierre. Bueno, de mi parte, agradezco mucho a la SPE por esta oportunidad que me han brindado de compartir con ustedes, con esta nueva generación que se abre paso, que les reitero una vez más que sean perseverantes. De mi parte, cuenten con este colaborador, con este servidor, pueden contactarme por mi perfil de LinkedIn. Les puedo dejar mi correo también electrónico. Si tienen alguna otra consulta que hacer, amablemente podemos intercambiar opiniones e información. Muchas gracias. César, ¿tienes algo que agregar? De igual manera, muchas gracias por esta oportunidad de expresarme y colaborar ante este conversatorio. De igual manera, mi red social de LinkedIn está a la orden ante cualquier inquietud.
Cualquier pregunta que quieran hacer, ya sea profesional o bueno, veo con mucho interés que están pensando en la parte migratoria, también lo puedo colaborar en ese sentido. Y bueno, podemos interactuar a través de la red. Muchas gracias. Gracias, César. Beatriz. Bueno, agradecida con el capítulo por esta oportunidad de poderme reunir con estos profesionales de excelente experiencia. También como joven profesional me ayuda súper para todo lo que viene a futuro. Espero que les haya quedado una experiencia muy bonita y mucho aprendizaje de esto. Porque sin duda a mí también me funcionó y bueno, yo también estoy a la orden por el LinkedIn y también por la sección Inster Venezuela. Estamos por allá también para atenderlos a los recién egresados, a los jóvenes profesionales y recién egresados que quieren seguir por la ruta del SPE, brindando todos estos beneficios, que simplemente el beneficio más grande es conocer o estar enlazado con la industria petrolera, estés o no estés dentro de ella. Y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias, Orlando, por esta actividad, por este conversatorio tan ameno que tuve la oportunidad de ser moderadora. Sin duda, una experiencia increíble. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos. Orlando, muchas gracias a todos los presentes. Igual, gracias a todos. De igual manera, agradecido. Okay. Gracias a todos y saludos. Les deseo el mayor de los éxitos de ahora en adelante. Y bueno, siempre, ¿no? Solo a crecer y a mejorar cada día. Saludos. Damos por finalizado nuestro programa. Hasta luego. Feliz tarde. Saludos. Feliz domingo para todos. Hasta luego.